estudiar la Biblia esta noche. Tome su Biblia, medite, no se distraiga en nada, ponga atención. Esta noche estamos compartiendo un tema muy especial, ¿no? Hay un ataque grande sobre la iglesia, y quiero decirte que algunas organizaciones globalistas, ¿no? Porque hay algo que está pasando, y es de que el anticristo va a aparecer, ¿verdad? Es lo que se espera, ¿verdad? Claramente lo dice la Escritura. Y si quieres leemos el texto en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso número 3, aparece la profecía, ¿verdad? De lo que sucederá y cómo el anticristo va a aparecer. Fíjate, este hombre es un hombre que va a tener un carisma impresionante. Apocalipsis lo describe como un líder impresionante, y la gente lo va a seguir, ¿no? Porque ya que la gente no creyó a la verdad, pues van a tener que van a tener que ser entregados a una mentira, la cual es la mentira del anticristo. Pero esto viene a través de la agenda de globalización, ¿verdad? Desde hace muchos años los políticos y las naciones han venido hablando de un gobierno mundial, ¿verdad? De un gobierno que controle a toda la raza humana, y es nada menos el gobierno del anticristo, ¿verdad? Tanto así que uno de los eslogan, ¿verdad? Uno de los logos, ¿verdad? De esta agenda mundial, te voy a decir cuál es y te va a asustar. Ellos dicen: no tendrás nada y serás feliz. Fíjate nomás, no tendrás nada y serás feliz. Y es una agenda global que trata de destruir la identidad de las naciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que viene siendo el patriotismo, ¿verdad? Esta agenda global destruye el patriotismo. Ahora tenemos un movimiento que se llama la cancelación de la cultura, ¿no? El cancel culture, ¿verdad? Y pues todo esto es bajo la agenda de un socialismo moderno, ¿verdad? Que está comenzando a afectar inclusive a los Estados Unidos. Otra de las blancos de esta agenda global es destruir la familia, ¿verdad? Porque la familia es la que tiene los valores, los principios, ya que esta agenda contra la familia, y ya se está filtrando en las escuelas, donde los niños están aprendiendo cosas terribles que nunca nos habíamos imaginado. Desde chiquitos ya básicamente están viendo lo que se llama la doctrina, ¿no? O la enseñanza del género, ¿no? De las cuestiones sexuales, ¿verdad? Que es otra de las cosas que trae la agenda global. Y otra de las blancos es la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Y te voy a decir por qué. Se reunieron algunas organizaciones que son globalistas hace un tiempo atrás, y llegaron a una conclusión, ¿verdad? De que primero se dieron cuenta que, según los cálculos que ellos tenían, ya debieron haber globalizado, ya debieron haber tenido su agenda avanzada en todos lados, pero te encuentran un tropiezo en Latinoamérica, y dice que el tropiezo que encuentran en Latinoamérica es la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica no quiere entrar, ¿verdad?, en el globalismo. Entonces eso hace que la iglesia sea un blanco directo, ¿verdad?, de esta agenda, y por eso la libertad de culto está en peligro, ¿verdad? Ya que básicamente tú sabes que nosotros estamos aquí porque Dios nos tiene aquí. Y es una profecía que está aquí. Dice: mira, nadie os engañe. Segunda de Tesalonicenses 1:2 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? O sea, apostasía es el enfriamiento, el apartarse de la fe, ¿no? Mucha gente cristiana se está apartando, ¿verdad? La apostasía es síntoma de que el anticristo está a punto de aparecer. Dice: sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí está hablando de la iglesia. La iglesia es la que detiene la manifestación del anticristo, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el que, la iglesia, nosotros somos los que estamos deteniendo la manifestación del anticristo, literalmente, ¿no?
Este misterio de la iniquidad tiene que ver con la nueva era, 1500 ramas, diferentes ramas de operación, ¿verdad? Y la nueva era es la religión del anticristo, abraza todas las creencias, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios no tiene todas las creencias. Dios es un Dios inclusivo porque ama a todos y a todos quiere salvar, pero es exclusivo porque solamente a través de Cristo hay salvación, ¿verdad? Solamente a través de Cristo y de la enseñanza del Evangelio, la cual va totalmente en contra de una agenda globalista, ¿no? Y te voy a hablar claro. Por ejemplo, la Iglesia Católica no es la iglesia que detiene al anticristo, porque la Iglesia Católica tiene una jerarquía, no funciona como un gobierno, o sea, es un sistema piramidal, ¿no? Arriba está la cabeza y abajo pues están toda la organización. Entonces, si la cabeza toma decisiones, toda la iglesia obedece, ¿verdad? Pero el cambio, la iglesia evangélica, y aquí viene la respuesta para muchos que han dicho, pero ¿por qué están divididos? ¿Y por qué unos son presbiterianos y otros pentecostales y otros metodistas? Porque es que esta gente nunca están de acuerdo, y es el Señor el que nos tiene así. Porque como no hay una cabeza, ¿verdad? No hay una jerarquía que mande y todo el mundo obedece, entonces la iglesia evangélica es un tropiezo para el anticristo porque funciona independientemente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo guarda la doctrina por el estudio de la Biblia. Entonces, teniendo esta amenaza tan grande, ¿verdad?, sobre nosotros, tenemos que entender, ¿verdad?, que estamos viviendo tiempo final y ya sabiendo que pues vamos a tener persecución porque el blanco de esta agenda es la identidad. Si te das cuenta, Estados Unidos ha comenzado a decaer en su patriotismo. La gente ya queman las banderas, tienen problemas con esto, con el otro. O sea, como que el patriotismo de esta nación está decayendo, y lo mismo es para otras naciones, ¿no?, que están mostrando las mismas señales. También el ataque a la familia, como dije, y el ataque a la iglesia. Nosotros sabemos que vamos a tener persecución, y una de las cosas que pudiéramos traer, ¿no?, a colación, ¿no?, en este momento es el hecho de que estamos básicamente ya viviendo, ¿verdad?, esta persecución. Quiero mencionarte algo que es bien importante antes de que entremos a los versículos, y es de que, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿verdad?, que son el arma más poderosa que existe para manejar masas. Cuando hablamos masas, hablamos de manejar la opinión de la gente. Los medios de comunicación a nivel global están en las manos de 8 transnacionales, ¿no? Se llama transnacional, empresas que no funcionan solamente aquí en Estados Unidos, que funcionan en el mundo entero. Entonces, los medios de comunicación están en las manos de 8 empresas que controlan los medios: televisión, radio, internet, todo eso, ¿verdad?, lo controlan 8 empresas nada más a nivel mundial. Lo peor de todo es de que, por ejemplo, la industria de la música, del entretenimiento, las películas y la pornografía están en manos de 3 empresas nada más a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esto es globalismo, porque básicamente ellos pueden controlar las comunicaciones, pueden censurar a quien ellos quieran y pueden manipular la educación y la información a su sabor y antojo, porque es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es muy importante esto que lo sepamos. Esto se va a traducir en algo, en persecución para nosotros, ¿verdad? Y hay que verlo, hay que ver la realidad, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y la iglesia tiene que estar unida. Nosotros los pastores tenemos 2 trabajos: enseñar la Biblia y apacentar las ovejas, ¿verdad? Ese es el trabajo que tenemos. Aquí está este texto, mira que es muy bonito, si quieres lo leemos. Gloria a Dios. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, si quieren acompañarnos, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12 al 16. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está lo primero, ¿eh? El que quiere vivir piadosamente, el que quiere llevar su familia en las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, hacer lo correcto, vas a padecer persecución, ¿verdad? Ese es el síntoma número 1, dicen más. Así es. Mira, antes de seguir leyendo esto, acuérdense que antes los cristianos padecían persecución, y yo vi aquí un letrerito que dice, sí. Este es un chiste, a los primeros cristianos se les perseguía por leer la palabra de Dios, según Timoteo 3:16.
A los cristianos de hoy hay que perseguirlos para que lean la palabra de Dios. Y Así que- la persecución se revirtió, ¿verdad? Porque hay gente que Así no es. entiende lo que estamos viendo proféticamente. O sea, les gusta mucho todo el rollo cristiano y la vaciladera y todo eso, pero no saben el momento que están viviendo, que es un Así momento es. crucial, ¿verdad? Primero que hay persecución, después hay los Dice malos el obreros, 13, ¿verdad? el 13 Más. dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así es, o sea que fíjate tú, que hay personas que van a estar tan mal que van a ser mentirosos, ¿no? Y engañadores, pero la maldad va a llegar a tal punto que ellos mismos se van a creer sus engaños y sus mentiras, ¿verdad? O sea, estamos viendo un tiempo así, ¿no? El otro día decía yo otra cosa que también estaba interesante, que alguien lo puso en el internet, y dice que estamos viviendo tiempos en que el inteligente tiene que quedarse callado para que el bruto no se ofenda, ¿verdad? Entonces, porque ahora, hoy en día, básicamente no puedes decir nada, pues, porque es la persecución de la verdad, la persecución de las cosas de Dios, la persecución de lo correcto. Y tú no te tienes que extrañar de esto, ¿no? Tanto así que la gente, por ejemplo, fíjate que el poder que tiene esta agenda, que, por ejemplo, tuvieron poder de cancelar al presidente de Estados Unidos y no dejarlo hablar, y todavía reunirse para decidir que no lo van a dejar hablar aún después de haber salido de la presidencia, ¿verdad? O sea, pues el poder, no digamos, imagínate tú a cualquier otra persona, o sea, pues es esto de verdad que a mí se me cayó la quijada y me dejó abrir los ojotes así grandísimos cuando vi eso, porque dije, estamos definitivamente, proféticamente, más adelantados de lo que nosotros nos imaginábamos, porque el poder que tiene esta gente es impresionante y es el misterio de iniquidad, ¿verdad? La iniquidad no es lo mismo que el pecado, la iniquidad es el efecto del pecado, o sea, la gente fue idólatra, la gente pecó, la gente se apartó de Dios y entonces el pecado produjo la iniquidad, ¿verdad? Y la iniquidad en cada generación es peor, ¿verdad? Entonces, obviamente la maldición generacional se ha multiplicado y ahorita estamos viendo lo peor, ¿verdad? Y como dijo aquel, alégrense porque todavía falta lo más difícil, ¿verdad? Y nosotros los cristianos no podemos estar así como, tú sabes, en dos aguas, ¿no? Ya no hay lugar intermedio. O estás en las tinieblas o estás en la luz, no puedes estar tibio. O estás frío o estás caliente. Pero mi consejo es que te metas con el Señor, que te pegues al Señor, que te des cuenta el tiempo que estamos viviendo, ¿no? ¿Y Así qué otra cosa es. más dice el texto ese? El 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, entonces ahí es donde la iglesia tiene que estar, ¿verdad? Acuérdate bien, por eso nosotros, aunque sea poco, hermano, pero bien hecho, ¿verdad? Con cariño, con amor, quien necesita oración, ¿verdad? Al final tenemos la lista de gente que ora, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que estar unida. La única manera que vamos a poder perseverar, porque acuérdate que Cristo viene por nosotros, ¿verdad? No podemos correr despavoridos y desorganizarnos, porque acuérdate tú lo que te acabo de revelar, es increíble esto. Te voy a dar una estadística, a pesar de la apostasía, ¿verdad? A pesar de la apostasía, escucha bien esto porque hay esperanza, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos que unirnos, tenemos que orar, tenemos que entender proféticamente lo que está pasando. En 1975, el 93% de Latinoamérica eran católicos, ¿verdad? En 1995, ¿verdad? Del 75 al 95, el 80%, ¿verdad? De Latinoamérica era católico. Entonces, decidieron llamar a un papa que fuera de raza blanca, pero hispano, ¿verdad? Para poder detener, ¿verdad? La pérdida, ¿verdad? De la gente que se convierte al Señor Jesucristo,
¿verdad? Que sale del paganismo, de la religión, de la idolatría, para entrar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para abrazar el Evangelio. La nación indestructible, ¿verdad? Porque todos los demás imperios, como prediqué el domingo, han desaparecido. Hay imperios que han dado síntomas, 200 años lo más que han durado, y luego viene la decadencia, ¿verdad? Dijimos que primero venía la esclavitud, después venía lo que era la esclavitud, la fe, ¿verdad? Las naciones buscan a Dios, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, ¿verdad? Ha habido récord, como Nínive inclusive, ¿no? Luego viene después de la esclavitud, viene lo que es la fe espiritual. Después de la fe espiritual viene el valor. Después del valor viene la independencia. La nación se independiza y luego viene la abundancia. Pero el problema es que por la humanidad y por la corrupción, la abundancia da lugar a lo que es el egoísmo. Después del egoísmo dijimos que venía la complacencia. Después de la complacencia viene la apatía. Y después de la apatía, las naciones regresan a la esclavitud, ¿verdad? Y esto es lo que precisamente el ciclo, ¿no? Entonces, viviendo un tiempo como el que estamos viviendo, no podemos estar dormidos. Así es. ¿Verdad? Tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando a nivel global. Fíjate qué interesante esto, cuando se elige al Papa Francisco, entonces Latinoamérica llega a ser solamente el 67% católico, ¿verdad? Se considera que dentro de 15 años, si la iglesia marcha como va, el 50% de Latinoamérica será de Cristo, ¿verdad? Será iglesia evangélica cristiana, la cual está enfrente del globalismo, ¿verdad? O la cual se le opone al globalismo, a la agenda que el diablo está tratando de traer. ¿Y por qué Dios está haciendo eso? Porque Cristo viene por la iglesia. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. El Señor viene por la iglesia. Ahora, dice que la apostasía ya vino. Nosotros estamos viendo la apostasía, porque el que de verdad quiere vivir piadosamente tiene persecución, y a veces la persecución viene de diferentes formas, ¿no? Ahorita mismo en algunos países de Europa, como Finlandia, por ejemplo, hay pastores que literalmente están enfrentando condenas de 15 y 20 años por haber predicado sobre Romanos 1. Solamente abrieron la Biblia, predicaron sobre Romanos 1 y literalmente están enfrentando condenas, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios. O sea que aquí la cosa está, ¿verdad? Como dicen, color de hormiga. Llegó el momento, ¿verdad? De creer en lo que crees, de amar a Dios, de servir a Dios y de estar juntos, ¿verdad? De estar unidos. Porque el trabajo nuestro, vuelvo y repito, ¿verdad? Es precisamente que nosotros oremos unos por otros, que la iglesia siga unida. Mira todo el triunfo, a pesar de toda la oscuridad, el triunfo que está teniendo el evangelio, ¿verdad? Solamente en Latinoamérica, no digamos en la India, en China hay una iglesia que es underground, que básicamente sanan enfermos y resucitan muertos. O sea, Dios está obrando, hermanos, en el mundo entero, y es porque estamos viviendo un tiempo final. Así que este es el tiempo, ¿verdad? En el cual, no sé, hay otros textos, ¿verdad, pastora? Sí, claro, que tienen sí. que ver con lo que, porque la iglesia, nosotros los pastores tenemos que enseñarles a ustedes, primero a estudiar la Biblia, ¿verdad? A cuidar a los hermanos, y como digo y repito, aunque sea tranquilito pero bien hecho, ¿verdad? Estar pendiente de la oración, de los ancianos, ¿verdad? De los jóvenes, de los niños. O sea, predicando la palabra y enseñando la escritura, apacentando el rebaño, ¿verdad? La iglesia que Dios nos dio, ¿verdad? Ahora estamos creciendo porque tenemos gente que nos ve en otros lados, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice el texto, ¿no? Mira, pero antes de eso quiero decirte, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer para hacer este cambio? Esa es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer, porque mira, las personas están equivocadas hoy en día, piensan que los que tienen que servir en la iglesia son los pastores y los líderes de la iglesia, y eso no es así. Por eso es que la gente se acomoda y no sirven a Dios, no hacen un compromiso con Dios. Y lo que me he estado dando cuenta últimamente es que las personas solamente piensan en sus enfermedades, en sus problemas, en lo que ellos están pasando, y no se ponen a pensar en el propósito de Dios en su vida. Y el propósito de Dios en nuestra vida, queridos hermanos, no es que seamos ricos, no es que estemos sanos, no es que, mira, todo eso es por añadidura,
pero es buscar el reino, estar en el reino de Dios. Y aquí en Efesios 4, capítulo 4, verso 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Es donde está, ¿no? El pues, estar juntos, ¿verdad? Porque obviamente la noticia es que estamos enfrentando a Satanás en la unidad de la iglesia, sí. ¿verdad? O sea, pues está, y no solo eso, sino que estamos avanzando, ¿verdad? Hermana Georgina, por ejemplo, me contaba que en Nicaragua la iglesia está bien, ella fue allá, ¿verdad? Y está funcionando. Nosotros conocemos, ¿verdad?, tantas iglesias en todos lados, nuestros amigos, nuestros hermanos, que la iglesia está funcionando, ¿verdad? Pero no puedes separarte de la church, ¿verdad? Tienes que involucrarte, no puedes ser solo espectador. Una de las cosas que decía yo el domingo es que cuando el Señor habla con un hombre que se llamaba Nicodemo, que era un religioso en Israel, Nicodemo conocía a Jesús, ¿verdad? Y lo reconoció, le dijo: tú tienes que venir de Dios porque tú haces estos milagros que estamos viendo. Entonces el Señor le dice: de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino, ¿verdad? Entonces Nicodemo no entendía muy bien, ¿verdad?, lo que era el nuevo nacimiento. Y luego Jesús le dijo: bueno, no solamente tienes que ver el reino, sino tienes que entrar en el reino, ¿verdad? Y nosotros queremos entrar en el reino, no queremos estar adentro, porque cuando usted solo ve, usted es espectador, ¿verdad? Hay mucha gente que es espectadora, ¿verdad? Y esa gente, hermanos, este rollo que estoy hablando acá, del problema mundial que hay, de la persecución, de todo esto, así, mira, la apostasía le va a entrar al cristiano que es solo espectador, que no está participando, que no está siendo responsable de su tarea, ¿verdad?, de lo que le toca hacer como creyente, ¿verdad?, como discípulo en sí. Cualquier cosa, hermano, ya sea que ayudes en la iglesia o que contribuyas financieramente. Hay quien a lo mejor no puede ni venir, ¿no?, por X razón, pero tienes que tener tu corazón en el reino y saber que estás poniendo tu semilla, ¿verdad?, como un granito de mostaza, que siempre lo constituye un gran proyecto. Porque fíjate tú, nomás como vamos, el Señor, a pesar de lo debilucha que se ve la iglesia y lo difícil que está la cosa, pero mira nomás la estadística: dentro de 15 años, 50% de Latinoamérica es evangélico, ¿verdad? Y va a ser tocado por el poder de Dios. A nosotros, hermanos, como iglesia aquí local, ¿verdad?, y que ahora, gracias a Dios, podemos contactar a otros hermanos de otros lugares que nos ven, podemos hacer el trabajo, la parte que nos toca. Cada quien tiene que edificar su parte del muro, y esa es la intención, ¿verdad, pastora? Así es. Y mira este otro versículo en primera de Pedro 5, 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así es, y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Porque una de las cosas que sí los pastores tenemos que tener es ser un modelo, tenemos que ser un ejemplo, ¿verdad? Primeramente el pastor con su familia, ¿verdad? No está hablando mucho menos de ningún tipo de perfección, pero todos, hermanos, en familia, ¿verdad? Hay que orar por tus hijos, que estén en el evangelio, que orar por ellos, si no están ahora, profetizar que van a estar, ¿verdad? Orar por ellos, pedir oración por ellos, ¿verdad? Poner los nombres de ellos, verlos salvos, porque acuérdate tú que el tiempo que estamos viviendo es crucial. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al momento hay quien lo detiene, ¿verdad? Y es nada más y nada menos que la nación invencible, que es el reino de Dios. Acuérdate que el profeta Daniel tuvo el sueño de aquella estatua, ¿verdad? Dice que la parte de los pies de la estatua era de hierro y de barro, ¿no? Representa el mercado común europeo, literalmente el globalismo, ¿verdad? Pero que esas naciones que representan los 10 reinos, ¿verdad?, que van a prevalecer ahora mismo, ya casi en el final, en el tiempo que estamos, dice que esas naciones todas van a ser destruidas,
todo va a ser destruido. Hay una nación que permanece, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces hay que luchar por estar ahí, hay que luchar por estar en el reino. No podemos dejar, ¿verdad?, que nos distraiga todo lo que está pasando y de pronto nos desconectamos de las cosas de Dios, porque somos la nación eterna, ¿verdad? Es una nación que no va a prevalecer, porque dice que esa estatua, dice que Daniel vio que una piedra cayó sobre la estatua, ¿no? Y la piedra es Cristo. Cayó sobre los 10 dedos de la estatua y desmenuzó, destruyó, trajo abajo el último imperio, que era nada menos la bestia de las 10 cabezas de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando Cristo viene, Él destruye al anticristo, a la bestia y al falso profeta en la batalla de Armagedón, y la iglesia entonces viene para las bodas del Cordero, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice que la esposa se ha preparado. Y yo decía a mi esposa, porque cuando tú estás organizando una boda, ¿no? Ahora que hemos estado con los planes de organizar la boda de nuestra hija Elizabeth, nosotros nos damos cuenta que se busca lo mejor, ¿verdad? Lo más bonito y la ilusión de una boda, ¿verdad? Y Cristo, como no encuentra otro ejemplo que nos dé la analogía. Una analogía es un análisis o una comparabilidad de algo que te revela algo, ¿no? Entonces Él no pudo usar otra cosa más que el matrimonio para hablar de Cristo y la iglesia, ¿no? Pero lo que sucede es que el Señor viene para hacer un pacto con nosotros, ¿verdad? Y que nosotros estemos con Él para siempre. Así como cuando yo me casé contigo, ¿verdad? Yo te prometí estar contigo, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Eso es el rapto, ¿verdad? El Señor viene para tomar, dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿verdad? La primera vez que Dios le promete al hombre que se lo va a llevar a vivir con Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, viviendo un tiempo como el que estamos viviendo, fíjate tú las estadísticas, lo que el Señor nos está mostrando, en qué momento está la iglesia. No podemos desmayar ahora. Tenemos que continuar unidos, cada quien haciendo su trabajo, la parte que le toca, ¿verdad? Así es, gloria a Dios. Mira, dice, yo leí algo que dice, deja la comodidad y reconoce la necesidad de servir. Y muchos de nosotros nos acomodamos en ciertas cosas, nos distraemos, hay distracciones en nuestra vida, ya sea buenas o malas. Por ejemplo, cuando ya tienes un trabajo, ganas dinero, entonces vienen las cosas materiales, ¿verdad? Pero también cuando a veces no hay dinero, entonces las preocupaciones de que hay que trabajar más o no hay salud, y entonces nos preocupamos más por el cuerpo que por el espíritu, por el alma. Y necesitamos entender la prioridad. La prioridad es que nuestra alma esté pegadita a Dios, porque de nada nos sirve estar sanos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y sobre todo, ¿no?, estar involucrados en lo que es la iglesia, lo que hace el Señor, ¿verdad? El Señor tiene planes con nosotros. Él es el poderoso gigante. Él es el que nos da la salud, Así es. ¿verdad? Él es el que toca nuestra vida para que seamos exitosos, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿no? Dice la Así Escritura. es. Y mira, siempre en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto está hablando a los pastores, a los maestros, que sean ejemplo de sus alumnos, a los padres, que sean ejemplo de sus hijos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es, y eso Gloria es, a ¿verdad? Dios. Eso es lo que queremos transmitir en esta noche, ¿verdad? Que hay una corona, que hay una meta que todos nos hemos trazado. Y mira nomás qué tremendo, ¿verdad? Como Dios tiene un plan. Fíjate, hablando del anticristo, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, así Satanás también, ¿verdad? Va a modelar o a imitar, la palabra, va a imitar el nacimiento de un líder, ¿verdad? Que es el que va a tomar control de las naciones. Y fíjate tú, hay un momento en que la propiedad intelectual, la propiedad física no va a tener valor. Por eso, fíjate el eslogan, no tendrás nada y serás feliz. Están comenzando ellos a pensar, ¿verdad?, que la gente no tiene que tener propiedades,
¿verdad? Que todo el mundo tiene que tener de todo, ¿verdad? O sea, viene un globalismo y una agenda en cuanto a filosofía y en cuanto a enseñanza, adoctrinamiento y bienes, el dinero electrónico, para que se acabe la corrupción, ¿verdad? El robo, el narcotráfico. O sea, esto, hermanos, verdaderamente va a ir cada vez desarrollándose de tal manera que nosotros lo estamos viendo ya en nuestras propias narices y no podemos cabecear como las vírgenes que no tenían aceite, ¿verdad? Sino que tenemos que ser vírgenes prudentes, ¿verdad? Con la lámpara llena de aceite, el deseo de servir a Dios, involucrado en las cosas de Dios, unidos, porque la unidad es la que ha hecho que la iglesia siga siendo el tropezo de la agenda global. Fíjate, lo han declarado literalmente, han dicho que los cristianos, fíjate tú, y esto lo ha dicho la nueva era en varias oportunidades, dice que todo ellos lo pueden arreglar, pero como ellos creen en la reencarnación, dice que al cristiano habría que matarlo para que reencarne en algo diferente, porque ahora mismo los cristianos son testarudos que nadie los puede convencer, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que el Espíritu está en nosotros y nosotros no podemos entregarnos a una mentira. ¿Por qué? Porque la verdad está en nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde estamos. Y si te cuento más, solo te asusto, ¿verdad? Pero olvídate de esto, que esto viene cada vez desarrollándose más, especialmente por la educación, ¿no? Y la preocupación de la agenda que los niños están recibiendo en la escuela, ¿verdad? Así es. Y si También un nosotros tiempo no difícil. aprendemos la Biblia, hermano, no vamos a tener discernimiento de la palabra de Dios. No vamos a saber escoger las cosas buenas. No vamos a saber vivir defendiéndonos de todo esto que está viniendo contra nuestros hijos, contra nosotros. Esa persecución que ya se está viendo sobre los cristianos. Así que es tiempo de que la iglesia se levante en oración, se levante a leer la Biblia, se levante a servir en su iglesia, a asistir a su iglesia, hermanos. Mire, ya ahora mismo ya tenemos que decidirnos y venir a servir a Cristo a nuestras iglesias. Hay un versículo aquí, bueno, dos versículos que te quiero leer y ya no te voy a leer más, pero algo que me tocó, dice en Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor lo que está pidiendo de nosotros, hermano, es que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No importa los impedimentos que tú tengas, si estás enfermo, mira, predica el evangelio a tu familia. Si estás en cualquier situación, no tienes dinero, Dios te va a suplir, pero sirve a Dios. Mira, aquí hay otro versículo que Jesús habló en Lucas 22:27. Dice así: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No hay nadie como Jesús, que nos dio el mejor ejemplo de servir. Así es, y este otro texto que está aquí que me gusta mucho, ¿por qué no lo lees y cerramos Sí, con este? Dice, en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo. así es, sí es, debe ser el Amén. modelo. El modelo que la iglesia evangélica está llevando, a pesar de los pesares, a pesar de la apostasía, a pesar de los escándalos, de las cosas raras que se dicen por ahí, fíjate tú qué tremendo, porque te voy a decir esto, el 80% de las iglesias en el mundo entero, de las iglesias evangélicas, solo tienen 100 miembros. El 80% de las iglesias en el mundo entero solo tienen 100 miembros, ¿verdad? El otro 20% está constituido por mega churches, ¿verdad? Por mega iglesias, ¿verdad? Pero solo es el 20%. Pero la iglesia como tal, ¿no? Es pequeña, es simple, es sencillo, pero ahí es donde hay el cuidado, el amor, la misericordia, el apacentar la grey, ¿verdad? El cuidar el rebaño es lo más importante.
Y honestamente te digo, a veces es muy difícil cuidar a la gente cuando es muy grande, ¿verdad? Por lo tanto, no te sientas menos ni te sientas mal cuando tu iglesia es pequeña. Hay gente que dice, no, pues que no crecemos, no hacemos. No, nosotros somos familia y así Dios nos tiene. Si Dios manda 3,000 o 4,000, que los mande, eso no hay ningún problema. Nosotros con amor los cuidamos. Pero literalmente lo que te estoy diciendo es eso, ¿no? A veces la gente se lleva por los números, a veces la gente se lleva por el dinero. Aquí dice algo, dice, para que seamos librados de hombres perversos. Esto está en Tesalonicenses también capítulo 3, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a nosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En el Señor y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿verdad? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver mucho, ¿verdad? Con las amistades, tiene que ver mucho, qué es lo que tú escuchas, qué es lo que tú recibes. Y por eso es bien importante que continuemos en unidad, apacentando la grey, orando los unos por los otros, ¿verdad, pastor? Amén. Entonces la pregunta es, ¿estamos en el reino o solamente somos observadores del reino? Sí, en la nación invencible. Tienes que, no solo tienes que ver, sino tienes que entrar en el reino. El que sirve, el que tiene su corazón en las cosas de Dios, está en el reino. No solamente mira el reino, sino está adentro del reino de la nación invencible, la que en este momento le está haciendo daño a Satanás grandemente, porque le estamos arrebatando las almas y precisamente haciendo el trabajo que el Señor quiere que hagamos de una manera humilde y sencilla, pero obviamente estamos siendo efectivos, aunque no parece, ¿verdad? Pero no cabe duda que Dios nos está usando, Dios te está usando, ¿verdad? No te olvides de tus hijos, tu familia es tu primer ministerio, es donde tienes que amar, tienes que cuidar, tienes que ser modelo, tienes que procurar dar un buen testimonio. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Amén, así es. Vamos en esta noche a orar por varias peticiones que nos han mandado los hermanos, así que nos preparamos en esta noche. Si cualquier cosa, tu petición entra después de que nosotros hayamos orado, no te preocupes, vamos a seguir orando. Aquí tengo primero a orar por Cris y Nayari, que están enfermitos. Él nos escribió al principio del mensaje y Amén. Sabemos que Dios los va a sanar en el nombre de Gloria Jesús. a Dios. Declaramos sanidad sobre ustedes. También oramos por Carlos Manuel Osorio Brenes, que es sobrino de Alicia y Jorge Barrera de Guatemala. Él tiene el COVID y está muy grave. Oramos para que Dios haga un milagro en el nombre de Jesús. También queremos orar por Julie Barrera, que es mi prima, que también está enfermita. En el nombre de Jesús oramos por ella. Lidia Cardoso, te tenemos en nuestras oraciones. Aida Núñez y su mami también, que han estado enfermitas, seguimos orando. Por Armando y Lili Pinto, mis padres, también estamos orando por ellos para que se sanen completamente. Por Santiago Ayala, también por sanidad. Y por Silvia Arango, que nos pide Jorgito Colón, nos pide por nuestra hermana Silvia Arango, que tiene cáncer. La declaramos sana en esta noche. Aquí tengo otras también. Carmen Sáenz pide por favor oración por sanidad por su espalda. También por su nieto Gabriel, que tuvo una infección de oído, para que el Señor lo sane. También Santiago pide oración, ya lo leímos. Oramos, Santi, Dios te sana ahí donde tú estás. Diana Márquez pide oración por Ivonne Lacayo para que la biopsia que le han hecho salga negativa en el nombre de Jesús. Y Carmencita Sáenz, bueno, aquí es el mismo. Vamos a estar orando también. Sí, ya, esas son las peticiones. Tenemos estas oraciones, amados hermanos, y la enseñanza bíblica delante de nosotros, ¿verdad? Y pedimos al Señor que esta noche nos dé sabiduría. Hemos escuchado lo que Dios está haciendo, a pesar que no se ve,
Pero la iglesia está avanzando, hermanos. Dios está glorificándose y estamos haciendo el trabajo, ¿no? Y especialmente apacentar la grey de Dios. La simpleza de orar unos por otros, de comunicarnos. Dice claramente la Escritura que lo que pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y tenemos gente grave, ¿verdad? Que necesita oración, con el COVID, ¿verdad? Con el virus y gente que está pasando enfermedades, cuestiones emocionales, test o análisis que se han hecho, de los cuales estamos esperando un resultado que sea favorable, ¿verdad? En todos. Yo sé que algunos de ustedes quizás no han tenido chance de poder entrar y pedir, pero tienes en tu corazón una petición. Quiero decirte que esta noche es la noche de tu milagro. Si tú le puedes creer al Señor, dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Y vamos a declarar sanidad en los cuerpos enfermos por el poder de la palabra de Dios, porque el mismo Jesús que sanó a los enfermos por millares, porque lo que Jesús hizo fue impresionante en el ministerio, y hoy el mismo Jesús está vivo, vive y vive para siempre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no le conoces, recíbele en esta noche. Si has estado siendo simplemente parte de una religión y has estado ahí titubeando entre una cosa y otra, te digo esto: el Señor Jesús es inclusivo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es exclusivo porque no hay otra manera de entrar al Padre sino a través de Jesús, y es gratuitamente. No es por tus obras, no es por tus méritos, es gratuitamente. Así que te invito que en este momento le des el corazón al Señor Jesús. Dile simplemente: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti, Señor, como un pecador arrepentido, Padre. He confiado en todo menos en ti. Y hoy, Padre, pongo totalmente mi confianza en ti, Señor Jesús. Renuncio a la religión, renuncio al pecado y me entrego a ti con todo mi corazón. Y te recibo como mi Salvador personal. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Dilo sin problema y sin pena. Tienes que contarle a otro que recibiste a Cristo. Dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, o sea, para perdón de tus pecados. En este momento, Padre, presentamos todas las vidas, los hermanos que han sido mencionados, la gente que está enferma, que necesita de ti el toque poderoso, Señor. Te pedimos que en este momento, en la oración de unanimidad, la oración de la unidad de la iglesia del cuerpo, cada quien en donde quiera que se encuentre, Padre, nos ponemos de acuerdo, Señor, y creemos que el poder del acuerdo, Padre, en el nombre de Jesús, trae los milagros, Señor, sobre las vidas que lo necesitan. Te pedimos que levantes, que restaures esos pulmones, Señor, que restaures esas personas que están averiadas, Padre Santo, en sus emociones y sentimientos, Padre. Declaramos, Padre Santo, que en el nombre de Jesús, todo test, todo resultado, todo laboratorio, Señor, es favorable en sanidad para cada persona que escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pedimos milagros, prodigios, maravillas. Declaramos que tú rompes cadenas, que tú quitas toda adicción, Dios mío, y que tú nos traes libertad. La palabra de Dios dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, declaramos sanidad, prosperidad, milagros, prodigios y maravillas, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor está con nosotros y el pueblo del Señor dice amén y amén. Aparte de todo eso, el Señor